¿Qué onda? Hace tiempo estuve pensando de en qué otra película podría hacer un análisis. Pensé en Cómo entrenar a tu dragón, pero no es mi fuerte. No he visto Glass, Aquaman, tal vez. Por cierto, si quieren que haga un video de Aquaman, pónganlo en los comentarios. Y finalmente estuve buscando libros para pasar el tiempo, hasta que me encontré con Macario. Lo leí, me fascinó, así que dije, ¿y si hago un video de Macario? Pues va. Primero que nada, en este video me voy a basar enteramente en ambas versiones de la historia, en la historia del libro y en la historia de la película, ya que existen ciertos fallos entre la película y el libro. Como sea, comencemos con el análisis. Iniciamos con los personajes. Primero nos encontramos con Macario, el personaje principal, el cual es un campesino que trabaja en un bosque cortando leña para venderla por poco dinero, pero que a sus ojos parecía una fortuna. Macario tiene una esposa, hijos y una gran hambre que no ha podido satisfacer desde el día de su nacimiento. Nunca se menciona la primera familia que tuvo Macario, y me refiero a sus padres o hermanos, si es que tuvo. Pero de lo que sí se hace mención es de la actitud malhumorada de Macario. Macario es alguien que trabaja mucho y muy duro para mantener a su familia. Sin embargo, no gana mucho dinero para satisfacer su hambre, hasta que un día, su esposa le da a Macario un pavo, y es aquí en donde empieza la incongruencia. Pero ya llegaremos a ello. Mientras que Macario se come su pavo, o lo intenta hacer, se le aparecen varios personajes a interrumpirlo, hasta que se queda dormido y muere. Perfecto, fin del video, ya me puedo largar. La esposa de Macario es una mujer muy fiel, pero tiene una mente muy cerrada, ya que en la película, su esposa dice, ¿no te gustaría volver a la vida que ya teníamos? ¿A la vida que ya habíamos formado? Claramente vemos que su esposa no tenía aspiraciones, pero bueno, hablamos de personas sin estudios académicos. Así que seguimos con los hijos de Macario, los cuales funcionan tanto en el libro como en la película como sanguijuelas, que básicamente le chupan el alma y la energía a Macario. Pero luego hay que recordar de quién fue la idea de tener 11 hijos. Aún así, los hijos de Macario no tienen tanto protagonismo de forma directa, ya que de forma indirecta se sobreentiende que los hijos y la esposa de Macario dependen del esfuerzo y energía del mismo, y estos son los personajes principales. Ahora, yo sé que existen personajes secundarios, pero los mencionaré mientras vayamos avanzando en el análisis. De otro modo tendrán que regresar y adelantar el video a distintas partes del mismo, así que pasemos al siguiente punto. La historia comienza con Macario, un pobre leñador que se encuentra en una situación de mucha lástima, ya que con esposa y 11 hijos no es capaz de cumplir sus sueños sin importar lo tanto que se esfuerce cortando leña y vendiéndola. Macario tiene una hambre que no puede satisfacer con el pasar del tiempo. Su esposa, después de saber lo que ocurría en Macario, se decide a trabajar por 3 años y ahorrar dinero por más pequeña cantidad que fuera. Un día, con ahorros suficientes, la esposa de Macario le compra a Macario un pavo asado, para que él pudiera comérselo entero, él solo. Macario se lleva el pavo a un lugar de reposo dentro del bosque, en el que trabajaba para poder comérselo lejos de sus hijos. Al empezar a comer, Macario es interrumpido por un capataz que le ofrece a Macario desde pequeños botones de oro que llevaba en su ropa, hasta el bosque entero en el que Macario trabajaba, por una sola pierna de pavo que tenía en sus manos. Macario, al negarse, el capataz desaparece. Macario comienza de nuevo a comer su pavo, hasta que un hombre pobre, con hambre, le dice a Macario que si puede darle un pedazo de pavo, aunque fuese el más pequeño de todo el pavo. Macario también se negó a darle el pedazo de pavo. Entonces el hombre desapareció. Por último, hizo su aparición un hombre en extrema hambre, ya que el hombre se encontraba en un cuerpo sumamente delgado, casi que parecía que el hombre sufría de anorexia. Con la misma pregunta de ambas personas anteriores, el hombre habló. Macario, sin pensarlo mucho, le convidó finalmente la mitad exacta de ese pavo que Macario tanto apreciaba. Después de una larga charla, el hombre delgado le dio a Macario un líquido, con el cual puede curar de cualquier enfermedad a cualquier persona.
persona, por grave que ésta esté, solo que había una condición: si el hombre se hallaba a los pies del enfermo, podría salvarlo, pero si se hallaba en la cabecera del enfermo, Macario, por más que lo quisiera, no podía hacer nada para salvarlo, ya que debía morir. Macario, al llegar a su casa, su hijo se encontraba enfermo, y decide probar lo que aquel hombre dijo, y dicho y hecho, el hombre se encontraba en los pies de su hijo y Macario lo pudo salvar sin problemas con una sola gota de ese líquido. Después de cierto tiempo, Macario empieza a ser conocido por todo el pueblo como un médico o un curador, y comienza a tener clientes junto con un vendedor que se decide a ayudarlo para que los dos se beneficiaran, hasta que un día el virrey Don Juan manda a llamar a Macario a petición de su esposa para que curara al hijo del virrey, a cambio de una serie de todo tipo de lujos. El hombre delgado de aquella vez se encontraba a la cabecera del niño, así que Macario no puede hacer nada para mantenerlo con vida, así que Macario se acuesta mientras escucha a el hombre delgado agradeciéndole. Después sabemos que su esposa lo empieza a buscar y lo encuentra recostado con una sonrisa en la cara, y a un lado una mitad de pavo que no se pudo terminar. Macario, con la llegada de aquel hombre delgado, había muerto. Fin. En la película es básicamente la misma historia, o el mismo contexto, salvo por ciertas incongruencias. Por ejemplo, que un día tuvo una pesadilla en la que soñaba esqueletos comiendo, mientras llegaban más esqueletos a quitarles lo que tenían. También que en la película donde se mencionan a los hijos de Macario, en la película solo se muestran 6 hijos. Además, en el libro se menciona que su esposa trabajó duro 3 años, mientras que en la película solamente se roba el pavo. También en la película, cuando Macario empieza a ser famoso, la Orden de la Santa Inquisición empieza a investigar a Macario, mandándole soldados acusándolo de ser brujos y tener pacto con el diablo, hasta que lo encarcelan y de repente el hijo del virrey enferma. Entonces ocurre que cuando no logra salvar al niño, decide escapar, hasta que se encuentra en la cueva del hombre delgado y se revela que es la muerte. Mientras conversan, Macario descubre una luz que parece ser suya y, como la muerte quería apagarla, huye de la cueva para tratar de que la muerte nunca lo atrape y no llegue su hora de fallecimiento. Fin. La primera incongruencia es que en la película Macario se ve que tiene 6 hijos, pero en el libro se dice que tiene nada más y nada menos que la cantidad de 11 hijos. ¡Qué asco de señor! La segunda incongruencia es que en el libro la esposa de Macario trabaja durante 3 años para comprarle un pavo a Macario, el cual estaba muerto de hambre, mientras que en la película la esposa de Macario se roba lo que parece ser un pavo autóctono para dárselo a Macario. Me imagino que para cortar tiempo y sobre todo presupuesto. La tercera incongruencia es que en el libro, cuando Macario está hablando con el hombre delgado acerca de las razones por las cuales no convidó a los otros dos extraños, Macario menciona directamente que al primer extraño, o sea el capataz, no le convidó pues se trataba del mismo diablo, el rey de las tinieblas, y eso ya lo sabía, así como también mencionó que el segundo extraño se trataba de Jesús, el Cristo, y que el hombre delgado era la misma muerte, pero no existe el nombre de la muerte o la Santa Muerte como tal, está mal dicho, se refiere al ángel de la muerte, sin embargo lo mencionaré en el siguiente punto. La cuarta incongruencia es que la muerte o la representación de la muerte en forma humana le cuenta a Macario su historia de cómo es que tiene un cronómetro y una caja de madera sin un reloj de arena dentro, porque sí, aparentemente la muerte también mide el tiempo de vida que le queda a los humanos, pero es algo que en la película no ocurre en ningún momento, y es un momento importante ya que cuando obtiene el cronómetro la muerte se apareció frente al cuerpo, y es algo que explica muy bien el final de Macario, igual lo mencionaré en el siguiente punto. Como mencioné al principio del video, para hacer el análisis me voy a tener que basar en ambas versiones de la historia, ya que existen ciertas incongruencias. Sin embargo, terminan siendo la misma estupidez al final del día, sin contar los fallos en la Matrix que existen entre la película y el libro. Dicho esto, podemos proseguir al siguiente punto. Por fin hemos llegado a la parte más importante del video. Como ya mencioné, existen varias incongruencias entre la película y el libro. Ahora bien, vamos a analizar a fondo la historia de Macario con ambas versiones de la historia de la película y el libro como uno solo.
En la historia, frente a Macario se aparece un capataz, un hombre pobre y un hombre extremadamente delgado. Ahora bien, por sí solo menciona que el capataz era el mismo diablo, cosa que me lleva a pensar que Macario no es tan estúpido. Y digo que no lo es tanto, pues tiene una extraña enfermedad que curiosamente también la gran mayoría de la población mundial padece, y es el extraño caso de la enfermedad sin cura aparente de procrear hasta no poder o querer más. Pero ya verán por qué digo que no es tan estúpido. Macario supo reconocer quién era aquel capataz y supo la razón de no darle ni siquiera una pierna de pavo al hombre. Macario mencionó que la razón para no convidarle fue porque sabía que si el capataz era tan rico, ¿por qué no se compraba él mismo su propio pavo? E inclusive más pavos, más vivox. También supo reconocer de quién se trataba el segundo hombre. El pobre era nada más y nada menos que Jesús el Cristo, a quien tampoco le convidó ninguna parte de pavo, por más mínima que ésta fuese, porque Macario conoce bien los poderes de los que Jesús el Cristo goza. Macario dijo: sentí mucho tener que negarle un pedacito, porque se veía que tenía mucha hambre y necesitaba con urgencia algún alimento, pero ¿quién soy yo, pobre pecador, para honrarme dando a nuestro Señor un trocito de mi pavo asado? Su padre posee todo el mundo y es dueño de todas las aves, porque Él lo hace todo y puede dar a su hijo cuantos pavos desee. Además, nuestro Señor, capaz de alimentar con 2 peces y 5 piezas de pan a 5,000 personas hambrientas en una sola tarde, satisfaciendo su hambre y quedándole además una docena de sacos llenos de migas y sobras, bien puede con una delicada hoja de pasto alimentarse si realmente tiene hambre. Por ello, habría yo considerado un gran pecado darle una pierna de mi pavo. ¿Quién soy yo, pobre leñador, con 11 hijos que alimentar, para humillar a nuestro Señor, haciéndole aceptar de mis manos de pecador una pierna de mi pavo asado? Yo soy un hijo fiel a la iglesia y como tal tengo que respetar el poder de nuestro Señor. Por esto digo que Macario no era tan estúpido, pero hay un detalle que se le escapa. Si la muerte misma se apareció enfrente de aquel capitán que se hundió con su barco, era sinónimo de que el capitán iba a morir. Hasta él mismo lo menciona. Poco tiempo después visité a un capitán que se hallaba sentado en su cabina mientras su barco se hundía y la tripulación, a salvo en los botes, se alejaba remando. Aquel capitán, como todo buen capitán británico, se hundía con su barco, haciendo las últimas anotaciones en el libro de bitácora. Cuando me descubrió parado a su derecha, me dijo: bien señor, parece que ha llegado mi hora. Esto es sinónimo de que si la representación de la muerte se puso enfrente de aquel capitán, ¿por qué Macario nunca se dio cuenta de que ya era su hora? Pero eso me hace pensar que si Macario no se dio cuenta, es tal vez porque en la realidad, y me refiero a la vista de cualquier persona que no fuese Macario, la representación de la muerte no se apareció en forma física, sino que posiblemente lo que ocurrió estuvo en la mente de Macario. Para mí tiene sentido. Que por cierto, desde ahora explico que, como ya dije, no existe ni ha existido como tal la muerte en forma física, como se le ha dado la misma a Lucifer o Jesús el Cristo, ya que la muerte es una acción. La muerte proviene del acto morir y se puede usar cuando expresas que alguien ha muerto o alguien morirá, pero no se puede expresar a la muerte como a una persona, animal o cosa. De ser así, también se tendría que expresar algo como diablar o Jesús el Cristoar, que de entrada suena muy estúpido, aunque no necesariamente se es así, porque incluso hay un poco de contradicción en lo que digo, pues hablamos de seres, y es justamente esa palabra, seres, y esta palabra se puede usar de 2 maneras, ya sea como un verbo o una manera de expresar algo viviente. Y sí, ya sé que ni a Dios ni a Lucifer se les puede considerar seres vivientes, porque es claro que no lo son, pero esa imagen es la que se les ha dado a lo largo del tiempo. Pero me estoy metiendo más ya en muchos terrenos dentro de la literatura. Y otra cosa muy importante que se debe de analizar es que en la película, casi al principio, Macario tiene una pesadilla en la que se encuentran calaveras comiendo y festejando en una mesa, mientras que aparecen otras calaveras encerradas. Y de un momento a otro, las calaveras encerradas saltan de la prisión para quitarles el privilegio de comida que tenían las calaveras felices. Creo que esto funciona como una metáfora a que Macario estaba feliz disfrutando de su vida hasta que llegaron sus hijos, los cuales le quitaron la felicidad a Macario con su llegada. Pero repito, ¿de quién fue la idea de tener 11 hijos? Ajá. Una cosa más.
En la película, cuando los soldados de la Orden de la Santa Inquisición investigan a Macario, pensaba que podrían servir de alguna manera como ángeles que juzgan y son enviados a capturar a Macario por orden de Jehová. Y el chico que siempre está mirando hacia arriba a este señor podría servir como un testigo de Dios. Pero eso pensaría una persona mal informada, pues Jehová, o sea Dios, es alguien supremo. Dios es dueño de la existencia y de la creación, mientras que Jesús el Cristo es el dueño del mundo. Jesús el Cristo funciona como aquel que da el mensaje que Dios conlleva. Hay gente que cree que Jesús el Cristo es la reencarnación de Dios, y es algo parecido, pero también hay gente que cree que Jesús el Cristo y Dios son dos cosas diferentes. ¿Sí? No, Jesús el Cristo no es completamente la reencarnación de Dios, pues Dios no fue, no es, ni será alguien. Dicho de otra forma, no nos podemos dirigir a Dios como alguien, sino como algo, pues no tiene una representación verdadera. Existen pinturas y demás de este personaje que son muy variadas en su aspecto, mientras que de Jesús, el Cristo, solo hay una. Un momento, me estoy desviando del tema. El punto es que, posiblemente a mis ojos, la película fue hecha para el ciudadano común, no para alguien que conoce tanto la Biblia como la historia de Macario. Listo, ya hemos analizado lo más importante. Listo, ya hemos analizado lo más importante de la historia. Creo que ahora es tiempo de mi opinión. De acuerdo, en mi opinión no es una mala película. Claro que tiene varios errores de continuidad la película, sin embargo es de buen entendimiento. Entiendo que quieres vender la película a un público común, pero aún así el público común se da cuenta de los errores que hay. O por lo menos yo sí me di cuenta. Pero es una historia muy bonita, llena de errores y aciertos entre la continuidad de la película y el libro. Y a mi gusto es mejor la historia expresada en el libro que en la película, puesto que en el libro tiene la primera mitad explicada y la segunda mitad de la historia muy simplificada. Y en la película es básicamente lo mismo, pero al revés. Eso hablando acerca de la película en general. Pero en la verdadera historia de la película se expresa algo muy importante. Y es que el señor rico que siempre está mirando hacia abajo es una metáfora acerca de que cuando a alguien le está yendo bien y cuando alguien está triunfando de verdad, siempre hay una persona que quiere hundirlo. Y creo que se está viendo reflejado en estos tiempos con entretenimiento estancado. Hay una historia muy bonita y se las voy a contar ahora mismo para que se lleven un aprendizaje, ¿ok? Había una vez un cangrejo, ¿ok? Que tenía dos recipientes con cangrejos. Un recipiente tenía tapa y el otro no. Entonces se acerca un señor y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está vendiendo? Como todo buen señor metiche del año... ¿qué? Del año de la canica. Y entonces el vendedor le dice: es que en ambos recipientes tengo cangrejos y los estoy vendiendo. Y el señor que estaba preguntando le dice: pero ¿qué no es más fácil tener ambos cangrejos de ambos recipientes en un mismo recipiente? Y el vendedor le dice: no, es que en un recipiente tengo cangrejos mexicanos y en el otro tengo cangrejos japoneses. Entonces el recipiente de los mexicanos no tenía tapa, pero el recipiente de los japoneses sí tenía tapa. Y el señor que estaba preguntando le dice: ¿y eso qué? Si un cangrejo japonés empieza a salir, va a ayudar a los demás a que salgan, y cuando ya están todos afuera, se van. Por eso es que le pongo la tapa. Pero en el recipiente de los cangrejos mexicanos, si un cangrejo mexicano trata de salir, los demás cangrejos lo van a jalar y no lo van a dejar salir, solo porque los que están adentro, están adentro. Lo dejaré a tu criterio. Así que espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor compártelo para que entonces pueda llegar mi contenido a más personas y pueda producir más videos como el que acabas de ver. También puedes seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, o simplemente suscribiéndote a este canal y dándole like a este video, cosa que me motiva muchísimo. También puedes dejarme en los comentarios alguna idea o tema en el que pueda basarme para hacer un video. Puede ser una película, un libro, un audio, noticia o tema de interés, pero el que prefieras. Sin nada más por el momento, me despido. Yo soy Akira Kun. Chao.